La Cámara Nacional de Aerotransporte, mejor conocida como Canaero, fue constituida en 1966. Para hablarnos acerca de este organismo, se encuentra con nosotros su director general, el licenciado Luis Alberto Osorio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por visitarnos. No, al contrario, gracias por recibirnos. Pero bueno, empecemos. ¿Cuáles son los principales objetivos que persigue la Canaero? Pues mira, como tú sabes, las cámaras en este país son las encargadas de representar a una industria. Nosotros en Canaero representamos a la industria del aerotransporte. Entonces nosotros representamos todos los intereses de nuestros afiliados, que son, parte de ellos son las líneas aéreas nacionales, las internacionales, el sector carga, la aviación general, taxis aéreos. Y tenemos, para cerrar la cadena, un sinnúmero de empresas que son directa e indirectamente relacionadas con el sector como proveedores de servicios. Entonces nosotros lo que hacemos es representamos todos los intereses de la industria y nos enfocamos claramente en una agenda que va a proteger, digamos, las necesidades que se están enfrentando por la coyuntura. Por ejemplo, una de ellas es, y la primera, y la nombro en este orden porque es la más importante, es la seguridad. Para nosotros en el sector aéreo, la mayor prioridad es la seguridad aérea. Entonces hemos trabajado muy de la mano con la autoridad en este sentido y hemos ido desarrollando varios proyectos, incluso regularización que va fomentando y cuidando toda esta parte. De ahí se devienen otros puntos como contar con regulación inteligente, contar con una infraestructura aérea adecuada del país, que es otra de las preocupaciones que tenemos. Y finalmente, también te podría decir que hemos trabajado en los últimos años mucho por los servicios de facilitación al pasajero. O sea, esta parte de contar con una experiencia al pasajero en estándares internacionales conlleva un reto muy complejo, porque en el sector aéreo pues hay muchos actores, no solamente son las líneas aéreas, convivimos en todo el ecosistema, aeropuertos, proveedores e incluso autoridades que son las que nos reciben en las mismas latitudes. Y bueno, pues esta parte la trabajamos muy de la mano. Son parte de, digamos que toda esta agenda es lo que se encarga la Cámara como el representante y el interlocutor oficial ante el gobierno, pues de irla trabajando en este sentido. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que se están implementando para darle un impulso al sector? Pues mira, hay muchos rubros donde nosotros somos pioneros en la parte tecnológica. Te podría decir que, mira, quisiera empezar hablando por la flota aérea que tenemos en el país. Nosotros como flota aérea contamos como uno de los más jóvenes, una de las flotas más jóvenes en todo el mundo. Tenemos una flota alrededor de 8 años, con 8 años de antigüedad, y en algunas empresas en específico incluso baja el promedio. Esto, la verdad es que representa un reto, porque somos un país que mantenemos esta parte de edad joven en flota y nos da la posibilidad pues de tener aeronaves de primera línea en el orden tecnológico. Esto te va a llevar a tener motores mucho más eficientes y una estructura de la aeronave mucho más adecuada, que se ha ido perfeccionando con el tiempo. Y bueno, pues esto a su vez se va a traducir en beneficios muy claros como ahorros de combustible y pues consecuentemente menos emisiones y demás. O sea, eso es la parte de las aeronaves. Pero también tenemos muchos sistemas que tenemos que utilizar en el sector, por ejemplo, en esta parte de aeronavegación. Por ejemplo, el PBN-1, que es un sistema de navegación por desempeño. Y es un sistema que se hace para toda la parte de despegues y aterrizajes y toda la ruta que sigue, para eficientar las rutas aéreas que tenemos. O sea, ¿qué te quiero decir? Que hay mucha parte de tecnología que nosotros aplicamos en el sector, pero que tiene que ir mucho acorde también con la parte de infraestructura aeroportuaria. Y entonces, pues eso también lo mantenemos. Y finalmente, pues está en esta parte de servicios que comentábamos de los pasajeros, pues están las situaciones de tecnologías biométricas, por ejemplo. Para medir, nosotros estamos yendo cada vez a ser más eficientes en la parte de digitalizar mucha de los trámites que tenemos en aeropuertos. Y pues bueno, la parte biométrica siempre nos ha ayudado mucho. Lo recordarás, esta parte de poner una huella o el reconocimiento facial, que bueno, si bien en México todavía no es una estandarización. Ya hay aeropuertos en el mundo, y es hacia donde nos dirigimos, a tener esta parte de reconocimientos para que cada vez esta tecnología que ves en los aeropuertos pues sea menos intrusiva.
¿no? La idea es de que... Más fácil para el pasajero, exactamente. ¿no? Muchas veces la idea es de que tú bajes de tu avión, salgas a la calle y que no te hayas dado cuenta de que hay varios filtros que se están utilizando. Y eso es lo que hoy en día pues estamos implementando con muchos sistemas de tecnología. Muy bien. ¿De qué forma contribuyen ustedes a mantener los más altos estándares de seguridad y eficiencia aérea? Pues mira, como te comentaba, esta parte la llevamos muy de la mano con la autoridad. Trabajamos muy de cerca con lo que hoy es la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, que es nuestro regulador y que es algo que hemos siempre nosotros impulsado. Tenemos varios grupos de trabajo, no solamente una parte general que es con la FAC, sino que en cada uno de los rubros, tanto la parte, por ejemplo, de aterrizajes, la parte de sistemas y protocolos de seguridad y demás. Todo eso lo vemos uno a uno. Tenemos incluso grupos especializados que trabajan por parte de la industria con gente y también un titular por parte del gobierno. Y eso pues nos ha llevado a hoy tener un desarrollo de regulación muy específica y muy estricta. Somos un sector altamente regulado, el aéreo, por obvias razones. Y pues bueno, esa es la forma que nosotros verificamos que estamos cumpliendo no solamente con la normatividad nacional, sino con estándares internacionales, que nosotros somos también, aparte, una industria globalizada y pues tenemos que estar trabajando de esta manera en la parte regulatoria. ¿Qué sería la parte más difícil a la que ustedes se enfrentan para llevar este tipo de seguridad y eficiencia? Bueno, son muchas aristas, o sea, no es solo un tema. Yo creo que en los últimos tiempos uno de los temas que más nos ha llevado pues, es a tener principalmente esta seguridad aérea, ¿no? Esta configuración, cómo se da, y los retos que corresponde irla implementando con nuevas tecnologías, pero también con procedimientos muy específicos y cumplimiento de revisión con cada uno de los concesionarios que hay en el país. Tenemos regulación que nos obliga a estarnos renovando constantemente. Tenemos certificaciones que tenemos que cumplir. Y entonces en eso ha trabajado mucho la industria, en estar al día en la capacitación y en la parte de y cumplimiento de certificaciones. Y pues eso es lo que nos ha llevado a estar más ocupados en el tema de seguridad, ¿no? Ok. ¿Cuáles serían los principales logros que ha tenido la Canaero a lo largo de su historia? Pues mira, yo creo que el principal logro es tener esta voz unificada y ser el referente o el locutor oficial con el gobierno. De ahí hemos tenido este crecimiento de tener una industria integrada. Por eso te comentaba los diferentes segmentos que estamos viendo, porque la industria ha crecido no solamente en el desarrollo de pasajeros o de más pasajeros como país, sino también hemos crecido con sistemas de carga, y esto a su vez la carga aérea pues ha permitido el desarrollo de muchos otros sectores. El comercio, el e-commerce es uno, tenemos la parte automotriz, tenemos la parte incluso alimenticia. Entonces somos un sector fuertemente relacionado con otros, por ejemplo con el turismo. Uno de los mayores motores del país. La economía. Nosotros, exactamente, y nosotros pues estamos íntimamente ligados. Somos, digamos, nosotros representamos el 90% de la derrama que se hace por visitantes turísticos es a través de visitantes aéreos. Entonces, de ese tamaño es la relación. Entonces, regresando un poco a la pregunta de los logros que hemos tenido, pues bueno, pues es tener esta voz unificada, llevarla hacia adelante. Te puedo decir que en el último año, para ya centrarme un poquito más en temas específicos, te puedo hablar de la FAC, de la misma Agencia Federal de Aviación Civil, que es un organismo que durante más de 15 años la industria lo estuvo pidiendo, porque necesitábamos tener un referente autónomo exactamente en la industria como regulador, y que permitiera precisamente con procesos mucho más ágiles porque tenemos un dinamismo muy fuerte en el sector. Entonces, el haberlo alcanzado a finales del año pasado fue un gran logro para la industria que no se había dado, ¿no? Pero todavía seguimos trabajando, obviamente, en todo lo que viene de los procesos que tenemos que aterrizar. Y así tenemos un sinfín. Por ejemplo, te puedo mencionar que estuvimos trabajando muy intensamente el año pasado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Pemex en la parte de la venta
ver cómo hacíamos más eficiente el suministro de combustible, en este caso de turbocina, porque si bien hoy hemos avanzado en ese tema, la disparidad que existe contra, por ejemplo, índices de venta solo de la molécula del de México que vende Pemex contra el de su referente más cercano, que es el de la costa del Golfo de Estados Unidos, pues hay una variación casi de 30%, son 20 y tantos, 27% aproximadamente. Entonces esto es muy alto. Si consideras que el combustible es uno de los insumos principales para nosotros y que representa el 30% de nuestros gastos de todo el proceso. Entonces, logramos llegar a un acuerdo, entramos a un nuevo esquema tanto de reporte y de venta con todos los comercializadores, y bueno, pues logramos tener reducciones que se verán seguramente en este año ya mucho más acentuadas, y pues estamos trabajando en eso. Como ves, trabajamos en diferentes frentes, todo para tener una industria que cada vez sea más fuerte y viable en este país. ¿Hay algún proyecto que usted que te gustaría dar a conocer en este momento que sea muy importante para la industria? Pues mira, yo creo que uno de los proyectos más importantes que estamos llevando a cabo es este trabajo conjunto que estamos haciendo con AFAC en cuanto a tener toda esta renovación de marco regulatorio y de ir hacia procesos mucho más ágiles, que estén cada vez más apegados a la normatividad mundial, y que podamos de alguna u otra manera pues tener la facilidad de proyectar el crecimiento que hemos tenido en los últimos años. México viene de un crecimiento en la última década de casi el doble, o sea, llevamos de 40 y tantos millones de pasajeros, hoy estamos cerrando 2019 en casi 100 millones de pasajeros, o alrededor de 100 millones de pasajeros, entonces se duplicó, ¿no? Y eso ha sido un reto en todos los aspectos, no solamente en adecuar a toda la atención que nos da el órgano regulatorio, sino también en entender todas las necesidades que tenemos de infraestructura aérea y que tenemos que tener de facilitación a los pasajeros. Entonces, todo esto en su conjunto es una de las principales prioridades, y eso es en lo que estamos trabajando de manera muy fuerte hoy en día con la FAC. Y cuéntanos, ¿hacia dónde prevés que va el rumbo del sector para los próximos años? Pues mira, como bien te comentaba hace rato, venimos de una década de crecimiento al doble. Entonces, lo que nosotros proyectamos es mantener un crecimiento similar. Nosotros estamos optimistas en que sí podemos alcanzar esa meta de duplicar en la siguiente década el número de pasajeros. Sin embargo, va a depender de que se logren muchas aristas que tenemos en el sector, como es la parte de una regulación adecuada, como ya lo mencionaba, que acompañe todos los procesos, pero también una infraestructura que pueda sostener esta demanda. La realidad es que hoy ha habido un desequilibrio entre lo que tenemos hoy de crecimiento de la demanda y la infraestructura que hoy tenemos en el país. Como tú bien sabes, la infraestructura del país aérea, mucha está concesionada a grupos aeroportuarios, y la verdad es que tenemos una muy buena relación con ellos, o sea, somos por la simbiosis obvia natural que tenemos, pero sí creemos que no ha crecido a la par de las necesidades de toda la demanda, y entonces aquí te intervienen muchos temas como pues, ver un poquito, revisar la parte de reinversión, porque hay un desequilibrio en cuanto a flujos económicos de ganancias de uno y otro, y entonces eso puede poner en riesgo una parte de todo el ecosistema. Es como un ser viviente. Entonces, si no tiene las piernas, pues el cuerpo tampoco va a estar bien, y así en este sentido. ¿No? Exactamente, tendría que ser en este conjunto. Y entonces, pues ese es uno de los retos que va a ser para los próximos años, en ver toda esta parte de tener una nueva administración de gobierno que sea un facilitador del desarrollo de la industria, y que no tengamos, por ejemplo, a veces pues cuestiones impositivas o impuestos, otro tipo de cosas que pueden ser más stopper que ayudar al mismo sector. Entonces, lo que prevemos para los próximos años, pues sí es un crecimiento, pero que va a venir acompañado de muchos retos para lograrlo, ¿no? Entonces, estamos optimistas en ese sentido. Estuvo con nosotros el director general de la Canaero, el licenciado Luis Alberto Osorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti. Gracias. Hasta.